El diputado federal Manuel Rodríguez González es presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro y esta mañana está en la cabina de Telereportaje. Hospital AIR presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en cabina. Muy bien, muy contento de estar aquí en cabina contigo, Emanuel, y después de algún tiempo de no estar directamente en cabina, sí. Aquí estoy nuevamente con mis paisanos y por supuesto con el equipo de producción de Telereportaje. Bienvenido, Manuel, pues muchos temas que platicar. Tú encabezas una de las comisiones más relevantes en San Lázaro, la de energía. Sí, para mí es un honor estar encabezando esta comisión de energía. Como tabasqueño, por supuesto que es estratégico que podamos encabezar esta comisión. Tabasco es un estado eminentemente petrolero. De ahí buena parte de la riqueza que tenemos, no tan solo como potencial, sino que en realidad había estado en un marasmo por las distintas políticas públicas que siguieron los anteriores gobiernos, pero que hoy adquiere nuevamente su papel estratégico y preponderante para este país. Sin duda, otra tabasqueña en su momento ocupó esta posición, Georgina Trujillo, fue también presidenta de la Comisión de Energía en su momento. Efectivamente, precisamente por lo que comento, para Tabasco es importantísimo encabezar esta comisión y pues en lo personal para mí fue un gran logro porque ya lo he mencionado en algunas ocasiones, en el caso de Morena no son designaciones directas, sino es elección al interior del grupo parlamentario. Participamos 4 aspirantes y yo fui quien obtuvo la mayor votación, obtuve el 62%, lo que me permite desde septiembre del 2018 encabezar la Comisión de Energía y es un gran honor y orgullo el poder estar desde ahí colaborando con el país. ¿Qué se atiende en la Comisión de Energía? Porque habrá gente que diga, no, pues sí, entiendo que los asuntos que tienen que ver con el sector energético, pero en particular, ¿qué se revisa, qué se atiende en esta comisión? Bueno, indudablemente el tema número 1 es el presupuesto para el siguiente año, en el caso específico del sector energético. A nosotros nos toca revisar la propuesta que nos envía el Ejecutivo para que junto con el Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia establecida podamos ver que efectivamente ese presupuesto va encaminado a cumplir esas metas y en el caso de nosotros, 2019, 2020, así ha sido, es trascendental. Incluso somos de los sectores que más ha crecido en presupuesto. 2019 fue 12.93 y en el 2020 5.53. comparado con el anterior, es decir, va en franco crecimiento y esto es natural porque la nueva política del gobierno federal encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador es recuperar este sector para que vuelva a ser la palanca de desarrollo de este país. Estaban desmantelando y querían rematar todo, es lo que hemos escuchado sistemáticamente, y me refiero a Petróleos Mexicanos, por el otro lado a Comisión Federal de Electricidad. Así es, lo vemos con gran frustración. ¿Por qué? Porque teníamos 2 empresas de las más importantes a nivel mundial y poco a poco entraron a un proceso de desmantelamiento. La finalidad era que se pudieran vender, que se volviera totalmente privado el sector. Por eso lo dejaron caer, para poderlas rematar. Esa era la idea, la tendencia era tratar de exprimirlas al máximo para pues decir, miren las condiciones. Yo recuerdo que en algún momento hasta dijeron que se acababan las reservas petroleras, ¿no? Que habían para pocos años y que ya se tendría que ir pensando en otras cosas. Un engaño permanente. Sí, al pueblo de México. Era ir generando las condiciones para que el propio pueblo de México dijera, oye, son empresas sumamente costosas, no son viables, justificar la venta. Y bueno, te aporto un dato. De acuerdo a lo que señalan los especialistas con estudios en mano, a nivel del consumo de hoy, 2020, tenemos reservas para cerca de 120 años. Evidentemente el petróleo va a dejar de ser el motor de la economía y el principal energético del mundo
por el cambio que se está teniendo en la materia y además porque la vida en este planeta lo necesita, el cuidado del medio ambiente, pero aún así, considerando ese factor, tendríamos para 120 años. Es decir, es una total mentira que no teníamos esos recursos. Los tenemos, están en el subsuelo de este país y buena parte de ello está en Tabasco y frente a las costas de nuestro querido estado. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Ahora que hablabas de esto, Manuel, energías limpias. Y ha habido una crítica permanente al gobierno de López Obrador. Dicen, en vez de estar invirtiendo ya en energías limpias, siguen pensando en refinerías, por el caso de Dos Bocas, y tomando decisiones que van en función al petróleo, a la quema de combustibles de carbono, etcétera. Sí, bueno, ahí la parte que tenemos que resaltar es, primero, hay un compromiso firme del gobierno de la República de cumplir con la ley de transición energética. Esto nos obliga que para 2024 la matriz energética debe de llegar a un 35% de energías renovables. Y eso se va a cumplir. ¿Qué porcentaje se tiene hoy? El gobierno anterior tenía que haberlo entregado en 24%, no se llegó a 22.9 aproximadamente, y nosotros asumimos el compromiso. Recordemos que el gobierno federal hizo la labor de las consultas y sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, pero su aprobación finalmente pasó por primera ocasión en la historia por la Cámara de Diputados. Y ahí lo revisamos, le hicimos algunas adiciones y dentro de eso está el compromiso firme de cumplir con el 35% para 2024 y de ser posible ir más allá. Con las decisiones, perdón, Manuel, que se están tomando, se pueden cumplir porque pareciera que impulsan más las energías tradicionales. Lo que pasa es que en los medios de comunicación llama más la atención esta recuperación que se está haciendo de Pemex, indudablemente, y que va encaminado a garantizar la seguridad y la soberanía energética de este país. Entonces, bueno, teniendo tan atención de los medios, lo que resalta más es lo que se está haciendo en el caso del sector hidrocarburos. Sin embargo, también se está trabajando en energías renovables. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad lo está haciendo. En el caso de los privados que también participan en el sector, ellos lo están haciendo solamente con energías renovables y en ese componente vamos avanzando hacia llegar a esa meta del 35%. En mi caso, tú lo sabes, yo soy un apasionado del cuidado del medio ambiente, tengo una fundación que a eso se ha dedicado, a generar conciencia del cuidado del medio ambiente y tengo la oportunidad hoy de ser presidente de la Comisión de Energía y desde ahí también poder contribuir a estos dos aspectos. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Octavio Romero y Manuel Bartlett son las personas idóneas para encabezar Petróleos Mexicanos y la CFE. Hacemos la pausa. Seguimos platicando con el diputado federal Manuel Rodríguez. Han criticado mucho a Octavio Romero y a Manuel Bartlett, sus perfiles para ocupar Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Vaya que se han dicho cosas al respecto. Le pregunto a Manuel Rodríguez, que es presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro. ¿Son los perfiles adecuados? ¿Son los mejores que pudo haber seleccionado el presidente López Obrador para ocupar estas posiciones, sobre todo en las circunstancias en las que se encontraban en su momento Petróleos Mexicanos y la CFE? Manuel. Sí, yo coincido con el presidente de la República que sí lo son. ¿En qué sentido? Ambos son profesionistas, son personas que creen en el proyecto y en la visión del presidente de la República. Por lo mismo, están convencidos de lo que están haciendo, pero además gozan de algo muy importante para el presidente, es decir, la total confianza de él en que van a desempeñar un buen trabajo. En el caso de don Manuel, he tenido una muy buena relación con él. Honestamente, antes de esta etapa no había yo tenido un acercamiento profesional. Me ha gustado mucho su trabajo, es un hombre que tiene oficio político, tiene oficio administrativo. Sé que es una persona que ha estado en medio de debate por si es la persona idónea o no, cuestiones más de carácter
personal, de ataques políticos. Más allá de eso, donde no me voy a meter, considero que está haciendo un trabajo adecuado. Y en el caso de Octavio, que es paisano nuestro, que lo conozco de manera personal, que nos consideramos amigos, estoy más que convencido de, aparte de tener una gran capacidad de trabajo, también tiene algo muy importante para el proyecto que se llama honestidad. Pemex es la caja chica de este país y tiene que estar en manos de alguien que sea igual de honesto que el presidente de la República, y entiendo que básicamente esa es una de las cualidades que más convencieron al presidente para tener a un tabasqueño al frente de Pemex. Basta la honestidad cuando se tendría que ser experto en el sector energético, en el sector petrolero. Le han cuestionado cómo un ingeniero agrónomo ocupa la titularidad de Petróleos Mexicanos. Sí, lo han señalado, y yo solo recordaría que los últimos dos no tenían una vinculación con Pemex. Son nombramientos que se hacen directamente de Presidencia de la República. El lamentablemente mal afamado Lozoya era una gente totalmente externa al sector, que pues ya sabemos le gustaba mucho el dinero y los grandes problemas que ocasionó. El anterior, Treviño, era ingeniero en agroalimentos, nada que ver con el sector petrolero, lo que significa que no necesariamente tienes que ser un hombre de una gran trayectoria dentro del sector. Lo que sí les puedo comentar es que Octavio Romero, por pláticas previas que tuve con él desde hace mucho tiempo, él venía preparándose desde el año 2006, porque en aquella primera participación del hoy presidente de la República, él le había encomendado esa tarea. Le dice: vamos a ganar la elección en 2006 y te voy a pedir que tú seas el director general de Pemex. Estamos hablando de hace 12 años. Ya 13 años en este sector que es muy complejo. Muy complejo, y comentamos fuera del aire que no se puede especializar uno en todo, porque la cadena de valor del sector energético es enorme. Lo que sí tenemos que hacer y tenemos que tener es una gran pasión por este país, entender la visión que tiene el presidente de la República de cómo debe de funcionar y cómo se debe de trabajar en este amplio sector. Y yo agregaría que un componente muy importante en toda esta tarea es la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien viene junto con ellos dos haciendo un trabajo muy de la mano para efectos de cumplir con la nueva visión del presidente y las nuevas políticas públicas en la materia. 8 de la mañana, 35 minutos. Los resultados en el caso de Petróleos Mexicanos no fueron los esperados. Lo que se reportó de entrada en el tema de la producción. Bueno, recordemos que en ese proceso de desmantelamiento de Pemex, la producción venía en franca picada. Tan es así que para noviembre de 2018 teníamos números redondos, una producción de 1.800.000 barriles, pero para enero de 2019 ya andábamos en 1.680.000. Lo que teníamos que hacer primero era detener esa caída, y con la nueva estrategia se logró detenerla y ya estamos iniciando el ascenso. Por eso la meta para este año es rebasar 1.900.000 barriles. ¿Están las condiciones, Manuel? Porque hay distintas voces que dicen no lo van a alcanzar, es imposible, porque pues inciden muchos factores. Bueno, hay el deseo y la capacidad de trabajo para que esto sea así. Sabemos que hay muchos campos ya trabajándose actualmente. Recordemos además que la producción de petróleo es una producción que no es tan rápida como sucede en otras áreas industriales. Estamos hablando siempre de proyectos de mediano y de largo plazo. Incluso aprovecho para comentar que quienes poseen rondas petroleras, de las que se sometieron hace algunos años derivado de la reforma energética, la gran mayoría no ha producido porque son proyectos de mediano y largo plazo.
Muchos de ellos, afortunadamente para 2020, después de 5 o 6 años de estar trabajando, van a empezar ya a entrar a la etapa de producción. Lo mismo sucede con Pemex. Lo que sí te puedo decir es que por la experiencia y el seguimiento, eso es algo muy importante que hacemos en la Comisión de Energía, el darle seguimiento a los proyectos, acompañar lo que se está haciendo tanto por las empresas productivas del Estado como la propia iniciativa privada, para efectos de toda esa parte donde podamos ayudar a lograr las metas, lo podamos hacer, pero también en esos casos en donde no se estén haciendo las cosas, lo vamos a hacer. Recordemos, en el caso particular mío, yo soy del grupo parlamentario de Morena y tengo más que claro que somos un partido diferente y que no podemos pasarnos aplaudiendo todo si vemos que algo está mal. Y lo señalaremos en caso de ser necesario. ¿Qué cosas hasta el momento no se han hecho bien o qué decisiones no te han gustado las que ha tomado Petróleos Mexicanos y CFE? Primero con Pemex. Bueno, más que no se hayan estado haciendo bien, considero, y es la opinión de algunas personas, que el proceso de desmantelar toda esa estructura de corrupción que hay en ese gran monstruo que es Pemex, pues ha desesperado a algunos. Sin embargo, me consta que poco a poco se ha ido logrando el acabar con esos intereses enquistados dentro de la empresa. No es una tarea fácil, incluso me atrevo a decir que se va a llevar todavía varios años más. Los pasos más importantes se ha logrado. Una de las quejas que sí he recibido de manera constante es de las MIPYMES, las micro, pequeñas empresas que le han trabajado al sector y que esperaban, porque así lo anunció el presidente de la República, el poder participar ya directamente con Pemex, porque antes no es que no tuvieran trabajo, eran subcontratados, pero muchas veces eran subcontratados de un subcontratista. Finalmente, las empresas locales, especialmente tabasqueñas, siempre han estado en el sector, pero con un mínimo de ganancia por este proceso de subcontratación, y ahora lo que deseaban y esperaban era poder ser contratados directamente. Hasta ahorita prácticamente no ha sucedido, es un tema pendiente, lo he platicado con el director general de Pemex y vamos a seguir trabajando. ¿Y qué te dice? Me dice que bueno, pues hay que cuidar una serie de certificados de calidad que deben de tener las empresas, también la capacidad financiera, la experiencia comprobada, pero que sí van a caminar hacia ese rumbo. Y de cualquier manera es un tema que yo estaré trabajando, no tan solo para las empresas tabasqueñas, también para las de Campeche, para las de Veracruz, las de Tamaulipas. Sin embargo, como tabasqueño, obviamente mi corazón está en mi tierra y hemos estado trabajando con todas estas empresas que están interesadas en poder participar. Es un tema pendiente, yo espero que muy pronto se pueda solucionar. Sin embargo, en términos generales, estoy convencido que se están dando los pasos adecuados. Y como hablábamos hace un rato, es un tema muy técnico, la industria petrolera es muy técnica y tú vas planeando y te vas encontrando cosas que van moviendo un poco tu plan de trabajo en función de lo que te vas encontrando. Sin embargo, de que las metas las vamos a lograr y muy probablemente las vamos a superar es indiscutible, y sobre todo porque estamos trabajando de tiempo completo. Ustedes ven el ritmo de trabajo que tiene el presidente de la República, la secretaria Rocío Nale, nuestro paisano Octavio Romero, el licenciado Manuel Barte, todos trabajando de manera incansables, podríamos decir la palabra adecuada, para lograr en 6 años lo más que se pueda. Fíjate que una de las quejas y preocupación que existe, sobre todo quienes le trabajan a Pemex, es que no les pagan. Hay un tema ahí serio, de gran preocupación, porque algunos dicen ya no podemos más. Sí, efectivamente, ese es otro de los temas, lo iba yo a comentar, eso nos han estado refiriendo. ¿Por qué no pagan? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde está la tore? Si se supone que le van dando vuelta a la situación crítica por la que pasaba la empresa.
Sí, yo entiendo, por lo que me explican las áreas administrativas de Pemex, que por un lado recientemente les afectó el ataque cibernético, eso es indiscutible. Que lo minimizaron en su momento y lo han minimizado reiteradamente. Entiendo la reacción. ¿Por qué? Porque pues, estamos hablando de la principal empresa de este país y que un ataque cibernético te paralice no es un tema tan fácil de manejar y sobre todo de comunicar. Quizá yo lo hubiese hecho de manera distinta, pero bueno. Que no tomaron las providencias adecuadas, que no pagaron los antivirus estos especializados para evitar que los ataques prosperaran. Se dicen muchas cosas, al final no tenemos una versión exacta de qué fue lo que ocurrió y además, la magnitud del impacto. Y además te lo digo con honestidad, yo tampoco tengo la información. Sin embargo, ¿se ha cerrado Pemex al respecto? Pues han estado de manera muy sigilosa manejando el tema, entiendo por lo delicado que es, y tratando de resolverlo, que esa es la parte que a mí me interesa ver, que están tratando de resolverlo. Sin embargo, bueno, es la combinación de esto y por otro lado el que hicieron una gran reestructuración administrativa dentro de Pemex, han ido cambiando los procesos administrativos y esto finalmente ha ido generando un atraso. Sin embargo, sí es preocupación mía y de quienes estamos en la Comisión de Energía que teniendo presupuesto público autorizado haya retrasos de esa magnitud. Por lo que he platicado con las autoridades de Pemex, me dicen que están en proceso de regularizar, que a partir de marzo de este año hacen los primeros pagos pendientes y de ahí en adelante será más tardar cada 2 meses que estén haciendo los pagos para terminar el año a los 30 días que debería de ser. Ese es el compromiso, yo espero que así suceda. ¿Por qué? Porque sabemos de la buena fe del presidente de la República en este tema, que quiere que sea una industria próspera, eficiente, y sé del compromiso de Octavio Romero de seguir esos pasos y poderlos cumplir. 8:44 a.m. Hablábamos de Octavio y ahora hablemos de Manuel Bartlett, y yo la pregunta que hacía era si se han tomado las decisiones correctas o en qué se han equivocado. El adiós a tu deuda, muy criticado por algunos en Tabasco. Dicen, es un engaño, no funciona. ¿Fue lo correcto? ¿Se firmó el convenio adecuado para Tabasco y los tabasqueños? Por supuesto, los deudores. Volvemos. La diputada federal, compañera tuya, Soraya Pérez, también tabasqueña, está escuchando la entrevista y me manda un mensaje y me dice: traen el 80% de la obra pública y subejercicios de 50%. Subejercicios del 50%. Que ahí está una de las razones por las cuales no crece el país. Muy preocupante el tema, dice Soraya. ¿Se está refiriendo a todos los sectores o se está refiriendo? Yo entiendo que a todos los sectores. Bueno, saludo a mi amiga y paisana y compañera diputada federal Soraya, quien por cierto es integrante de la comisión. Yo no tengo los datos ahorita, sin embargo, lo que sí les puedo decir es que en cuanto a los trabajos que comentábamos hace rato respecto a aumentar la producción, primero estabilizar la producción, me consta que no tan solo se logró, sino que ya logramos empezar nuevamente a incrementar la producción y sí confío en que este 2020 sea un año muy distinto al anterior. El primer año de todos los gobiernos es un año de transición, es un año muy complejo, pero más en el caso de nosotros, donde estamos hablando de un cambio de régimen, un cambio de sistema. Pero subejercicios del 50% es una grosería. Sí, digo, esos datos ya para cierre de año estoy seguro que no se dieron. No tengo la cifra actualmente. Estoy seguro que la Secretaría de Hacienda sí lo tiene. Es cuestión de solicitarlo. Sin embargo, lo que sabemos es que se están haciendo muchos procesos distintos ahora, tratando primero de garantizar el combate a la corrupción. No olvidemos esos casos trágicos del pasado. El sexenio anterior es un ejemplo, el anterior a ese también, que era del PAN, y lo que estamos buscando es primero que
las obras, el ejercicio presupuestal sea honesto, sea austero, y que los recursos que se puedan ahorrar de ahí se puedan utilizar para otro tipo de inversiones, ya sea de obras o de programas sociales. En eso estamos trabajando. Vuelvo a insistir, estoy seguro que ya este 2020, con esos cambios que se han hecho, va a ser muy distinto. Y especialmente para Tabasco, la reactivación económica que se viene, no tan solo por el segundo año consecutivo de inversión en la nueva refinería de Dos Bocas, sino también la inversión en exploración y extracción de petróleo desde tierras tabasqueñas, la zona frente a las costas de Tabasco y las que están también en aguas someras en Campeche. Soraya está en esta comisión que tú presides. Sí, efectivamente. Y ella ha insistido mucho, en el tema de la refinería. De pronto la información que presentan no le cuadra. También en el plan de negocios de Pemex, ella es economista y ha hecho una serie de críticas y ha puesto puntos sobre la mesa. En su momento se quejó que no les entregaron información que solicitó de las cuestiones de impacto ambiental, todos estos estudios. Está en esta comisión, pero totalmente desinformada porque no le dan los detalles de la información que ella va solicitando. ¿Qué pasa ahí? ¿No llega la información a los integrantes de la Comisión de Energía? Nos llega la información que de acuerdo a la ley están obligados a darnos todas las dependencias de gobierno, no es la excepción en el sector energético. Sí nos llegan los informes trimestrales, anuales. Recientemente, a finales del año pasado, tuvimos la comparecencia del director general de la Comisión Federal de Electricidad, del director general de Pemex. En el caso de la secretaria no se pudo porque el día que estaba programado, ese día estaban tomadas las instalaciones de la Cámara, no pudimos sesionar, se llevará a cabo hasta finales de este año que le toque nuevamente. La información, pues a través de transparencia tú puedes tenerla y si la solicitas oficialmente también te ella la dan. Dice que lo ha solicitado oficialmente y que le niegan la información. Ha tenido la oportunidad de abordar a el director de Pemex, a la secretaria de Energía y nada. Parece que hay ahí un tema. ¿Es político o por ser oposición no le están dando la información? ¿O qué pasa? Tú como presidente de esta comisión, además ella integrante, paisana, y decías tú hace un momento, amiga. Sí. Bueno, primero comentarte que al interior de la Comisión de Energía, todos los grupos parlamentarios que participamos tenemos una relación muy cordial, armoniosa, entendiendo claramente que hay visiones distintas y que somos partidos distintos todos. Entonces, ¿qué privilegiamos ahí? El bien de México. Pero también entendemos que cada quien tiene un rol político que desempeñar. En el caso de ella, ahora es oposición y pues está tratando de señalar las cosas que no le parecen. Sin embargo... Pero tiene sustento porque puedes señalar cosas, pero puedes no tener razón. En el caso de Soraya, sus preocupaciones y los temas que pone sobre la mesa, ¿tienen sustento, Manuel? Desconozco qué gestiones haya hecho, porque yo no he estado informado, lo ha hecho por su cuenta, y por lo mismo no sé cómo ha solicitado la información y cuál ha sido la respuesta. Lo que ha señalado, por ejemplo, porque es público y lo ha hecho incluso en la comisión y demás, del plan de negocios de Pemex, la crítica que hace. ¿Qué opinas de ello? Bueno, yo lo que opino es que ese plan de negocios va en función de la nueva visión que tiene el gobierno federal de cómo debe de trabajar Pemex. Está equivocada Soraya, entonces, en lo que plantea. Ella lo está viendo desde la visión del gobierno anterior, fue parte del gobierno anterior, cree en ese proyecto y nosotros no. Entonces es natural que no vaya a estar de acuerdo y está en su derecho y es totalmente respetable su opinión. Sin embargo, acá se está siguiendo esa nueva visión y por eso el plan de negocios es muy distinto al de hace 6 años. Bien, regresando con CFE, que es un tema además sensible para los tabasqueños. Te preguntaba yo si las decisiones que ha tomado Manuel Bartlett y su desempeño ha sido el adecuado, en particular con lo que le implica a Tabasco, el adiós a tu deuda. Bueno, aquí quisiera yo destacar primero 2 cosas. Que reconozco el compromiso
tanto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de Adán Augusto López Hernández, nuestro gobernador, en cumplirle al Tabasco. Ambos le ofrecieron a los tabasqueños resolver el problema del adeudo histórico. Es algo que veníamos arrastrando desde hace muchos años, y el problema también de una tarifa de muy alto costo para la temperatura promedio que tenemos en Tabasco. Los dos aspectos fueron ya cumplidos. Pero dicen es un engaño, ni es la tarifa más barata, y hablan de que esto no está resultando a como lo están diciendo. Bueno, ahí si me dejas hacer algunos comentarios, como digo, el adiós a tu deuda es una realidad. El adeudo, ¿sí?, quedó ya borrado del 31 de mayo de 2019 para atrás. Pero como se conoce coloquialmente el adiós a tu deuda, es borrón y cuenta nueva. ¿Eso qué quiere decir? Borrón, se borró todo lo anterior, y cuenta nueva, que a partir del 1 de junio de 2019 empezó una nueva cuenta. Entonces, en esa parte ya nos cumplieron. Aplica para todos aquellos que tenían una deuda histórica o de poco tiempo, pero aplicó. Y ahora lo que tenemos que hacer es cumplir. Por otro lado, nos dieron la tarifa más barata que hay en el país, que es la 1F. No hay otra más barata. Sin embargo, la parte que no pusimos atención los tabasqueños es que, como toda tarifa, tiene dos tiempos en el año. El tiempo llamado de verano, que son 3 bimestres, son 6 meses que empiezan en abril y terminan en septiembre, y fuera de verano, que es los otros 6 meses. Y ahí lo que cambia de manera significativa es el subsidio. En el caso de la 1F, tenemos durante la etapa de verano 2.500 kilowatts mensuales. Ese es el subsidio. Por eso se nos hace muy económico en esa etapa, porque disminuye considerablemente la facturación. Para los otros 6 meses, en donde disminuye el subsidio, igual que en las demás tarifas, ahí solo tenemos 200 kilowatts mensuales. Entonces, si no cuidamos nuestro consumo y mantenemos el mismo nivel de consumo, te voy a poner un ejemplo. Si un domicilio gasta 625 kilowatts al mes, en verano estaría pagando aproximadamente 450 pesos. Fuera de verano se subiría a 1,400 pesos. Estamos hablando de que su pago de facturación se incrementaría. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar el consumo. Ahora, el tema para todos los tabasqueños es que en Tabasco pues hace calor todo el año. Usamos los aires acondicionados, usamos los refrigeradores, los congeladores, etcétera, para poder enfrentar este clima que amamos, pero que finalmente es duro. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Y no tan solo en Tabasco, sino en todas las amplias zonas de este país donde hace mucho calor prácticamente todo el año. Lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, es decir, aumentar su capacidad de generación de energía eléctrica a bajo costo. ¿Cómo? Rehabilitando el sistema de hidroeléctricas. Son 62 en el país. Te doy un dato: cuando se recibe en esta administración, esa red funcionaba solamente al 38% de su capacidad. Había sido abandonada, desmantelada. Ahora se está trabajando en la rehabilitación, al igual que continuar con los proyectos de suministro de gas natural. Para eso, terminar los gasoductos que se tiene en el país, los ramales nacionales, pero también los internacionales, rehabilitar plantas de geotermia pero que para tenemos. Llegar a esos costos va a pasar tiempo. Sí, y por supuesto. La gente dice, ¿y qué hacemos de aquí a entonces? Con las tarifas que se tienen. Lo que tenemos que hacer, como dije, es estar muy al pendiente de cuándo empieza el periodo fuera de verano. Es decir, de octubre
a febrero. Ahí tenemos sí o sí que cuidar mucho nuestro consumo. Pero quiero comentarte algo muy importante que la mayor parte de la gente no toma en cuenta, que debemos de revisar la eficiencia energética que tenemos en nuestro domicilio. Hay gente que tiene todavía focos incandescentes cuando puedes tener ahorradores. La diferencia es enorme. Estás hablando de ahorrar cuando menos un 80% de consumo tan solo por esa vía. Tenemos que revisar nuestras instalaciones eléctricas. Lamentablemente, por la condición socioeconómica de muchas personas, en vez de contratar a alguien que sabe del tema, contratan a alguien de ahí de la comunidad, de la colonia, que medio le sabe al tema, hacen una instalación eléctrica que no lleva los cables adecuados, que no está empatado adecuadamente, no tiene la cinta aislante, tienen fugas permanentes de electricidad. Es muy común que a la hora que encienden la luz, el contacto les da toque. ¿Eso qué significa? Que ahí tienen una fuga de electricidad. Y esto pues hace que tu facturación vaya aumentando. ¿Por qué? Porque estás consumiendo kilowatts que tú dices que no consumes, pero que efectivamente tu instalación te lo está marcando. 9:02 a.m, tengo que hacer otra pausa. Al regresar, legisladores del PRD han reactivado la resistencia civil. Volvemos. Compartí hoy temprano con el auditorio de Telereportaje que el senador del PRD, Juan Manuel Fósil, y el diputado local Nelson Gallegos anunciaban la reactivación de la resistencia civil en Tabasco con la entrega de nuevos amparos que servirán de defensa para los ciudadanos inconformes con el cobro excesivo de luz. El legislador federal informó que el nuevo movimiento será coordinado a nivel estatal por el exalcalde de Jalpa y actual aspirante a la dirigencia estatal perredista, Francisco Javier Cabrera. Vamos a escucharle de nuevo. Vamos a iniciar, o continuar más bien, el movimiento de resistencia civil en Tabasco. ¿Con qué finalidad? Pues vamos a presionar a comisión, vamos a presionar al gobierno de la República ante la incapacidad del gobierno local de poder ponerle una solución a esto. Vamos a presionar para que logremos una tarifa justa. Esto es lo que vamos a buscar, no la tarifa que nos quiera poner Comisión Federal de Electricidad, no el engaño que están haciendo con los tabasqueños, porque ahora resulta que la tarifa 1F, la más barata de Tabasco, o la que le dan a Tabasco, con la que nos están beneficiando supuestamente, es la misma tarifa 1B que cobran en Playa del Carmen, en Quintana Roo. O sea, nada más le cambiaron la letra, pero la tarifa es la misma. Es un engaño que están haciendo a Tabasco. Eso y lo que están cobrando, porque con gente con medidor o sin medidor, de todas maneras las tarifas van hacia arriba y la gente no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Diputado, que es un engaño, dice Juan Manuel Fósil. La neta, esto del PRD, de los amparos, ¿es político o realmente están defendiendo y hay un tema así como ellos aseguran que están engañando? Porque bueno, de entrada brinca que Javier Cabrera, que aspira a la dirigencia del PRD estatal, bueno, sea el que le dé seguimiento al tema de los amparos, pero ¿tienen razón o es un tema netamente político electoral? No tienen razón y es un tema totalmente político y, como bien dices, con fines electorales, en este caso internos del PRD. Por un lado, aquí tengo las cifras oficiales del costo de las tarifas. Esto lo pueden obtener del portal de la Comisión Federal de Electricidad del Gobierno de la República, y ahí claramente nos dice qué tarifa tiene, por ejemplo, la 1C, que antes tenía algunas zonas de Tabasco dentro del horario, dentro del periodo de verano, de 0 a 150 kilowatts. Es decir, los primeros 150 tendrían un costo de 0.741 centavos. En el caso ya de la tarifa 1F, de 0 a 300 kilowatts en el mismo periodo, es decir, los primeros 300 kilowatts tienen un costo de 0.611 centavos, es decir, es más barato. En el caso de la 1C, de 151 a 300 kilowatts, el siguiente escalón tiene un costo de 0.866. El mismo escalón, pero que va de 301 kilowatts a 1.200 kilowatts mensuales. En el caso de Tabasco con la 1F ahora tenemos 0.770, es decir, sigue siendo el más barato. Entonces, si lo vamos comparando, vemos que efectivamente tenemos la tarifa más barata. El tema, vuelvo a insistir, no es en verano. En verano
es sumamente barato, aún teniendo las pérdidas que comentábamos hace rato de gente que tiene una mala eficiencia energética o tiene deficientes instalaciones eléctricas. El problema es que en verano seguimos teniendo un consumo alto de kilowatts y ahí, bueno, pues disminuye el subsidio. ¿Qué es lo que mencionábamos al aire hace rato? Que se está haciendo bajar en definitiva las tarifas. ¿Cómo? Haciendo que nuevamente la Comisión Federal de Electricidad genere energía barata a través de las hidroeléctricas, a través de las de ciclo combinado, y esto va a generar que de aquí a finales del 2021 disminuya considerablemente las tarifas. Proponía también César Burelo, el dirigente estatal de Morena, que pudiera ampliarse el subsidio durante la temporada de invierno. ¿Esto es viable? Es viable siempre y cuando alguien lo tenga que pagar. Si lo hacemos desde el punto de vista del presupuesto federal, tendríamos que quitar dinero de alguna obra, de algún programa social, para traerlo hacia esto. Y no se ve. No se ve por lo ajustado del presupuesto. El compromiso del presidente fue no aumentar deuda, no aumentar impuestos y no crear nuevos impuestos. 2019 se cumplió, 2020 también, y por lo mismo tenemos que ser muy responsables con ese compromiso de las finanzas sanas. Por eso estamos trabajando en lo que sí va a permitir que se resuelva el problema de fondo, que es bajar el costo de la generación de la energía eléctrica. Estoy seguro que se va a lograr. Incluso les doy un dato. Por ejemplo, en el caso de quienes están ya en la tarifa de alto consumo, la muy tristemente célebre tarifa DAC, en 2019 costaba un poco más arriba de 5 pesos. Para 2020 tendrá un costo de 4.158. ¿Esto qué significa? Una disminución de aproximadamente 19%. O sea, poco a poco se empieza a avanzar en disminuir el costo del kilowatt de electricidad. Sin embargo, aquí en Tabasco la denuncia permanente ha sido también en que las lecturas no las toman bien y que CFE cobra lo que quiere. Sí, ahí estamos hablando de un tema que sí sucede, que afortunadamente no es generalizado, aunque sí frecuente. Ahí lo que hacemos es invitar a la gente a que vaya a la Comisión Federal de Electricidad con sus documentos en mano y que pueda hacer valer sus derechos. Nosotros de manera permanente tenemos mesas de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México y nos han ofrecido que así sea. Incluso en breve estaremos iniciando con las mesas de trabajo por estados que nos ofreció el director general Manuel Bartlett para que vayamos solucionando este tipo de problemas en el país, porque Tabasco no es el único caso donde sucede y hay el firme interés de ir subsanando esas situaciones. Si tú le demuestras que efectivamente tu consumo es inferior a lo que te están señalando en el recibo por no haber hecho la lectura, te lo van a disminuir sin tener que hacer ningún juicio, sin tener que hacer mayor trámite. Vamos a la pausa. Al regresar ya es la parte final de esta entrevista con el diputado federal Manuel Rodríguez. Hablemos de esta iniciativa que presentaste ahora, que tiene que ver con el sector energético, que vale la pena que nos des un poco más de detalles. También quiero que hablemos de litio. El nuevo petróleo, dicen algunos, es por donde va a derivarse el impacto económico de este país, y también del gas natural en Tabasco. Volvemos. El diputado federal Manuel Rodríguez González presentó una iniciativa para expedir la ley de planeación energética para continuidad homogénea. No sé si la dije bien. Sí, ese es el nombre oficial que tiene. Que son metas a 30 años. Sí, el problema de este país es que la planeación en general se ha hecho siempre para 6 años. Aunque existen algunos programas que prevén el desarrollo de determinado sector, son programas, no es una ley, no es algo que quede ya oficialmente establecido como la ruta de navegación que vas a seguir
para llegar a 15, 30, 50 años. Lo que estamos proponiendo en específico en la ley de la materia energética es que podamos tener esa planeación de mediano plazo a 15 años y de largo a 30. Un plan que no sea seccional, esto es, que no implique al gobierno en turno, en este caso el de López Obrador, sino que vaya más allá. Así es, los proyectos energéticos, su desarrollo y su maduración son de largo plazo. Por lo mismo tenemos que planear. Pero con a largo tantas plazo. cosas que inciden, por ejemplo, ahorita cayó el precio del petróleo por el problema del coronavirus en Estados Unidos, en fin, hay tantos elementos que inciden. ¿Cómo planear a largo plazo o a mediano plazo cuando en cualquier momento una circunstancia, y más en el tema energético, te descalabra? Por lo mismo, la ley prevé un comité evaluador que tendrá 15 integrantes, de los cuales 10 serán de los dos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo, secretarios de Estado, directores generales de las empresas productivas del Estado, de los órganos reguladores, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y 5 consejeros independientes, precisamente para ir evaluando en función de cómo vaya desarrollándose el sector y poder hacer los ajustes necesarios. Porque efectivamente es un sector muy dinámico, que no depende nada más de lo que suceda en México, de lo que suceda a nivel internacional, pero sí tenemos que ir haciendo una planeación a largo plazo, y no tan solo en materia energética. Yo la presenté porque es el rubro que me toca atender. Lo deseable sería que fuera en todos los ámbitos de la vida pública. ¿Has cabildeado esta iniciativa? Con muchos, incluso el día que la presenté la suscribieron 49 legisladores más. Conmigo somos 50 que respaldamos esta iniciativa. ¿Tú crees que prospere? Yo tengo la seguridad de que esto va a avanzar muy bien. ¿Es un tema tuyo o es algo que te pidió el presidente López Obrador? Es un tema mío, sí. Sin embargo, creo que va a ser muy útil para el sector, y evidentemente lo estoy empezando a cabildear con las áreas correspondientes: Secretaría de Energía, Dirección General de Pemex, Dirección General de Comisión Federal de Electricidad, pero también el sector social, el sector privado, porque de lo que se trata es que esta planeación sea incluyente, que participen todos, que no sea solamente gubernamental. Estoy seguro que va a tener un final como desearía yo, es decir, que pueda haber luz esta nueva ley. Las 9:22, Manuel Rodríguez, en el tema del litio. Pues esto, dicen que este litio, por cómo se da todo el tema tecnológico y demás, pues será el nuevo elemento que marque la diferencia y riqueza en un país. Pues en México tenemos litio. México es tan rico en recursos naturales que estás poniendo un ejemplo de un recurso que se acaba de descubrir, un yacimiento enorme en el norte del país, y que tenemos que saber aprovechar para generar riqueza y sobre todo para potencializar la fuerza económica de México. ¿Se tiene claridad de quienes encabezan el sector energético del país del potencial del litio, y se están haciendo y tomando las decisiones adecuadas para poder desarrollarlo a su máxima expresión? Yo estoy seguro que sí. Este tema lo viene viendo desde el punto de vista de gobierno de la Secretaría de Economía, que le corresponde ver la parte de minas, pero con el mismo profesionalismo y seriedad con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está enfrentando todos los ámbitos, todos los sectores. Y yo creo que nuevamente se le abre una ventana de oportunidad a México para seguir creciendo. Tenemos que administrarla adecuadamente, y lo primero para ello es que siempre sea combatiendo la corrupción, que es un mal que durante décadas afectó a este país, y que en este nuevo gobierno del gobierno federal, del gobierno estatal, que también nos ha puesto el ejemplo aquí en Tabasco el gobernador Adán Augusto, que sea la característica de cómo se debe trabajar en el gobierno. Y esto seguramente muy pronto dará muy buenas noticias a México. No me quiero adelantar, pero en su momento... ¿Ya conoces tú entonces algunas cosas son buena noticia? Y lo podremos compartir ya una vez que se oficialice por parte del gobierno. Tiene que ver con el litio. Así es. Sobre el gas natural en Tabasco.
Ese es un tema que me apasiona, un tema en donde hemos estado trabajando con el gobernador, con Adán Augusto López Hernández, con la secretaria de Desarrollo Económico, Mayra Jacobo, con la directora de Senagas a nivel nacional, también con Pemex. ¿Cuál es el compromiso? Traer gas natural a Tabasco. Si nosotros tenemos gas natural, vamos a desarrollar la industria. Tabasco tiene todo para poder crecer más allá del petróleo. ¿Qué inversión se necesita, Manuel? Pues se necesita primero tener el abasto suficiente de gas. Afortunadamente, por lo que hemos platicado con los especialistas, es una inversión relativamente pequeña y estoy seguro que los avances se van a tener muy pronto, y antes de que se vaya el presidente de la República y antes de que termine el sexenio de Adán Augusto, tendremos ya gas natural en Tabasco. Ese es un compromiso. Estoy seguro que así será, y desde la Comisión de Energía yo estaré acompañando e impulsando a que esto sea una realidad. ¿Hay empresarios que le quieran entrar a esto? Hay muchísimos, y no tan solo los ya instalados en Tabasco, sino mucha gente que quiere venir a instalarse a Tabasco. Pero lo primero que nos preguntan es, ¿tienen gas natural? No, hoy no lo tenemos. Y cuando se cumpla esa condición, se van a instalar aquí y va a empezar un desarrollo similar al que se ha tenido en Nuevo León, en específico en Monterrey, que tiene 90 años que cuenta con gas natural, o el Bajío, que es el ejemplo más reciente de crecimiento económico en las últimas décadas en este país, en donde contamos con crecimientos por encima del 5% anual. Bien, son las 9 de la mañana con 26 minutos. Un último tema que tiene que ver con lo electoral. En distintos chats y comentarios te ubican que aspiras a la presidencia municipal de Centro en 2021. ¿Esto es así? Tú recordarás que en el pasado he pretendido ser precandidato, finalmente por diversas razones no se ha podido. Es una aspiración que tiene toda persona que se dedica a la política, que ama su ciudad, su municipio. Es un sueño. Sin embargo, lo que te puedo decir es que ahorita estoy concentrado en mi función como legislador, en trabajar en el tema energético. Pero cuando sean los tiempos... Cuando sean los tiempos, ¿le vas a entrar? ¿La vas a buscar? Ahí espero que me invites para ya formalmente decirte, vamos a hablar del tema, voy. Bien. Así es. Es algo que todavía lo traes en mente, que no descartas, que te interesa. Me interesa y mucho, pero todavía no son los tiempos y ya se acercan. Y en ese momento lo hablaremos ya de manera... ¿Te podremos decir aspirante? Aspirante, sí. Aspiras a la presidencia municipal de Centro. Sí, será un honor. 9 de la mañana, 27 minutos. Manuel, mucha gente ha hablado para felicitarte, que están escuchando. Jesús Selván, el alcalde de Jalpa de Méndez, Patricio Bosch, Raúl Ojeda, Lupita Pérez Robles, Javier Jiménez López, Cecilia García, entre otras muchas personas. También gente que ha hablado para solicitarte audiencia o hacerte preguntas o plantearte problemas, y por supuesto más felicitaciones. Te entrego todo para que tú te puedas poner en contacto con ellos. Ahí vienen los números telefónicos. Pues agradezco el tiempo que se tomaron en comunicarse, me reportaré con todos ellos, y sobre todo agradezco la invitación, Emanuel. Para mí un gusto estar aquí en cabina, poder platicar con el amplio auditorio de Telereportaje, pero además compartir estos momentos con un comunicador como tú, que siempre sabe sacarle todo el jugo a un tema. Te agradezco mucho, Manuel. Te invitaremos para que en próximas fechas regreses a cabina con los otros temas que están ahí, que son relevantes, sobre todo por la comisión que encabezas en San Lázaro. Muchísimas gracias y un abrazo afectuoso para todos y feliz Día de la Amistad. Gracias. Es el diputado federal Manuel Rodríguez González, es presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro.